ver. ¿Qué te parece Wonderful World, mi querido? Entonces, muy bonita canción, es una maravilla, ¿no? Ya Palavicini aquí le estaba haciendo piojito a Iván. No. Si le voy al Necaxa, dice. Todas son en este tenor, más o menos, sí, las canciones. Es clásico, aquí se dedica ¿Sí? a las baladas de inglés, español. Ah, qué bien. Sinatra, Aznavour. Pues es todo un don poder Iturbe. cantar así, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y hacía la de Sin Susto, ¿no? Exacto. Yo aquí luego me echo mis gorgoritos y pues ahí me salen parecidos, ¿no? ¿O qué opinas? Más o menos. Bueno, se daña aquí el estudio, se empieza a viciar, pero bueno. No, desde luego que nos encanta el talento que nos lo comparten ellos y que nosotros aquí también tenemos el gusto de compartirlo y de impulsar todos estos valores, porque es la misma vía que nosotros, ¿no? La vía del esfuerzo, del buscar, del esforzarse y de hacer lo que nos gusta. Así como Axel, es la misma idea que tenemos aquí en Disyuntiva, y es un gusto para nosotros que estés aquí nuevamente, mi querido Nemesio Delgado. Muchas gracias, Jorge. Experto en el buen vivir, en las cosas buenas de la vida, y una de las cosas buenas de la vida es justamente la música, la comida, el vino. Hoy vamos a hablar acerca de la guerra de los quesos. Hay una controversia ahí. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Resulta que se está negociando no únicamente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, sino con Europa. Con Europa. ¿De acuerdo? Los acuerdos ya tenían que haber sido terminados en diciembre de 2017, pero no se pudo, se alargó más, precisamente por una controversia que hay en torno a la utilización de ciertos nombres en ciertos productos alimenticios. Ahora resulta que ya no quieren que sigan usando los nombres de quesos como el manchego, mozzarella, fíjate, manchego, mozzarella, feta, gruyère, etcétera, ¿no? Que así los conocemos y que no son necesariamente el queso tradicional. Por ejemplo, el manchego, ¿no? Estaba yo viendo ahí las declaraciones de los industriales. No es el mismo el manchego de ahí de la región de La Mancha en España que el que se comercializa aquí en México. Pero aún así, Europa ya no quiere que se utilicen estos nombres de manera indiscriminada, porque también México pues reclama lo que se llaman las reglas de origen, ¿no? Como el tequila, como otros de nuestros productos. Así es. Que son parte ahora de esta negociación en el comercio mundial. Fíjate que yo no le veo mucho arreglo, le veo un arreglo relativamente difícil, complicado. Yo creo que al final se van a arreglar, obviamente, ¿no? Pero, pues fíjate que esto es resultado de la globalización, Jorge, es resultado de la globalización y es resultado de la sofisticación que el comercio internacional está teniendo, ¿no? Particularmente en el caso del queso manchego, pues el queso manchego español y el queso manchego que se hace aquí en México, pues no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? El queso manchego español es un queso hecho de oveja, de cabra, de vaca o mezcla de los tres, y es un queso que después de que se elabora se madura, incluso ves que hay curados, semicurados, etcétera. Entonces hay algunos que se maduran incluso hasta 2 años, ¿no? El manchego nacional es un queso de leche de vaca. Así es. Y es un queso que no tiene curación, digo, sí se madura, pero el proceso de maduración es muy, muy corto, ¿no? Además el manchego original pues, sería carísimo para usarlo así, ¿no? Sí, el 97. El uso que se le da al manchego nacional pues es para fundir. Para las quesadillas. Claro. Pero lo curioso es que sucede con el manchego, sucede con el parmesano. La tradición el tema de quesos, Jorge, es una tradición europea. ¿Sí? Hace 100, 150 años, no vamos a hablar de la época de la conquista, pero hace 100, 150 años fueron justamente inmigrantes europeos los que empezaron a darle mucha difusión o a meterse mucho en inversiones de la fabricación de quesos. Y obviamente, pues los nombres que ellos utilizaban, pues eran los que traían ellos de origen. Claro. Pero sí, el queso feta, por ejemplo, griego, del queso feta que tenemos aquí, pues no tienen mucho parecido, pues no están. Una de las
soluciones o una de las cosas que ya existe es el ponerles tipo manchego, tipo feta, pero si te das cuenta en algunas marcas, el nombre de manchego aparece de este tamaño y el tipo aparece en unas letras súper pequeñas. Claro. Hablando específicamente del queso manchego que se consume en México, 97% del queso manchego que se consume es del manchego mexicano y únicamente el 3% del europeo. Yo pienso que los dos pueden coexistir tranquilamente porque un queso manchego importado no lo compras en cualquier sitio, ¿no? Y hablas de él de una manera específica, ¿no? Pero fíjate que la problemática se va a venir también no únicamente en cuanto a quesos, sino en cuanto a carnes. A lo mejor el término jamón serrano es una denominación, va a ser una denominación de origen que no se va a poder utilizar de la manera como la hemos venido utilizando. Y desde el punto de vista de que aunque siga siendo el mismo producto, que le cambien el nombre, sí impacta muchísimo el tema de consumo o el tema de ventas en el caso de la gente que lo produce y que lo vende, ¿no? Entonces, a ver qué pasa. Concretamente, ¿cuál sería la exigencia de los europeos? ¿No utilizar el nombre o pagar derechos? No, el tema de derechos no existe. Aquí hemos insistido mucho en las denominaciones de origen. Claro. Lo hemos platicado aquí. Sí. Por ejemplo, el abulón debería de tener denominación de origen. Pero en el caso de los quesos, pues se está abriendo la posibilidad para que, en función de las diferentes características de los quesos que se producen aquí en México, comience a desarrollarse mucho más el tema de las denominaciones de origen aquí dentro de nuestro país, ¿no? Hay quesos manchegos en la zona de Querétaro que de una zona a otra cambian muchísimo, o sea, tienen matices diferentes, pues puede ser una muy buena oportunidad para empezar a incrementar esta tendencia, ¿no?, en cuanto a la especificidad de ciertos lugares, de ciertos tipos de producción, etcétera. Eso puede ser muy bueno a la larga, pero de momento está siendo bastante problemático, Jorge. Pues sí, a ver qué pasa. Digo, tiene sus pros y sus contras, todas estas discusiones, nos favorece en algunos de nuestros productos. Mira, ¿no? cuando en México se empezó a hablar de queso manchego, hecho en México, y los productores no trataron de sacar ventaja de ese nombre para que se vendiera más, porque el término no existía, entonces lo aprendimos, se aprendió después, ¿no? Claro. Vamos a exigir lo mismo con el queso Oaxaca. No, desde luego. No, Oaxaca, Chihuahua. El Chihuahua, ¿no? Son quesos con denominación de origen. Claro, ¿no? Claro. Y ese es muy tradicional y muy emblemático, ¿no? Claro. El queso Oaxaca. Sí, digo, todo el tema de las denominaciones de origen se rige de acuerdo con el Acuerdo de Lisboa. Ajá. Y bueno, pues así está marcado, ¿no? Así está marcado. No sé qué vaya a pasar, a lo mejor va a haber un determinado plazo, ¿no? Se me ocurre, ¿no?, que la desaparición del término tenga un determinado plazo, a un determinado tiempo, etcétera, pero está difícil, ¿no? ¿Y con como el que no tipo se salvaría la situación? ¿Tipo manchego, tipo mozzarella o...? Sí, bueno, yo entiendo que sí. Digo, yo que he estado en este negocio toda la vida, pues siempre hablábamos de manchego nacional o manchego importado, mozzarella nacional y mozzarella importado. En fin, se tenía que ser la referencia específica para que le dieras al cliente lo que te estaba demandando en su momento, ¿no? El gorgonzola, ¿qué pasa con el holandés, con lo que se exporta, son muy parecidos, lo ¿no? que exportamos de manchego a Estados Unidos, lo que exporta España de manchego a Estados Unidos? No, ahí hay otra problemática también, ¿no? Nos estamos perdiendo únicamente con el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y tenemos esta guerra del queso con los europeos, ¿no? Están en este momento las pláticas, ojalá haya una salida pronta al asunto, ¿no? Pero es un fenómeno curioso, ¿no? O sea, un desarrollo histórico del nombre de un producto que llega a esta etapa y resultado de la globalización. Tenemos una problemática que, pues, digo,
no tiene muchos antecedentes, ¿no? Tan rico el queso. Y luego en su maridaje, pues con el vino, ¿no? Con el vino. Casas especializadas. Ese es otro capítulo donde ahora tendríamos que entrar, ¿no? Oye, no, en el tema los de vinos maridajes también de va a haber quesos con vinos. también va a haber algún tipo de problemas con eso, Con pero bueno, Europa. todavía no se Todavía sabe no bien le entramos ahí al asunto del queso con el vino. Así Queso, es, mi pan Jorge. y vino. Queso, ¿no? pan y vino, vale. Excelente y luego con una balada romántica de fondo, pues imagínate. No, Estamos imagínate puestos a para el fin de Palavicini y semana. aquí a Iván, hombre, por favor. No, ¿qué pasó? Vamos ahí. Eso, ahora sí que yo no estoy diciendo nada porque la agarran conmigo. En todo caso es ¿verdad? Eso es entre americanistas, la bronca. Gracias, querido. Al contrario, Jorge, nos vemos el Nos lunes. vemos el lunes Muchas con gracias. autos y muchísimas gracias. Como Gracias. siempre.